Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Un ingeniero es un ser comprometido con la sociedad y el cuidado del medio ambiente. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en ordenar un vector por el método de ordenamiento-selección. Planteamos la solución en un programa de 21 líneas. Primero, recuerde que el método de ordenamiento-selección lo que hace es encontrar los datos con menor valor y almacenarlos en las primeras posiciones de manera ascendente. Es decir, este método se preocupa más por las primeras posiciones y allí va a almacenar los datos más pequeños. O sea, hace lo contrario al método de ordenamiento burbuja. El método de ordenamiento burbuja, recuerde, lo que hace es tomar los mayores datos y llevarlos a las últimas posiciones y así sucesivamente. Planteamos la solución en un programa de 21 líneas, como vemos, y en la línea 4 a la variable vec le vamos a asignar una lista con 10 datos, que va a ser un vector, pero recuerde pues que en Python se denomina listas, pero que también representan una estructura pues de datos. Y recuerde que una estructura de datos estática en este caso es un espacio que se reserva en la memoria RAM en la ejecución de un programa. Aquí estamos reservando un espacio con 10 posiciones, ¿sí? Con 10 espacios de memoria. Entre la línea 6 y 19 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos una estructura repetitiva for, o sea un ciclo for, cuya variable controladora es la i, como se observa en la línea 6, y que va a tomar un rango de 0 a 9, es decir, esa i va a tomar valores entre el 0 y el 9 y se van a ir incrementando automáticamente. Observe la estructura de un ciclo for en Python, es muy distinta a como se usa por ejemplo en C++ o Java o otro lenguaje de programación. En otros lenguajes, inclusive a nivel de pseudocódigo, sabemos que las variables controladoras de los ciclos for tienen un valor de inicio, una condición de fin y un valor de incremento-decremento. En este caso no, en este caso se hace más flexible, simplemente le decimos que esa variable controladora va a tomar un rango de determinado valor de inicio hasta otro de fin. Y termina con 2 puntos. Estos 2 puntos le indican al compilador que a continuación se van a ver instrucciones que van a ser parte de ese ciclo. En la línea 8 vemos entonces dentro de este ciclo cómo a la variable auxiliar le va a asignar lo que tiene el vector vec en la posición i. Aquí es importante aclarar algo, que en Python no se manejan bloques de código por llave, sino por tabulación. Entonces, como en la línea 8 vemos una línea de código, ¿cierto? Pero vemos que esa línea de código se antepuso un tabulador, es decir, se presionó un tabulador antes de iniciarse a programar. Eso quiere decir que el programador está indicando que esta línea de código va dentro, en este caso, dentro de este ciclo. Las sentencias condicionales también tienen esta estructura, es decir, se pone su condición, los 2 puntos, y todo lo que vaya dentro de la condición va a ir con un tabulador. En este caso es un ciclo for y todo lo que tenga tabulador va a ser parte del ciclo for. Hasta que se encuentre una línea de código que no tenga ese tabulador, entonces ahí el compilador va a determinar que hasta ahí va el ciclo for. Automáticamente sabe que hasta ahí fue el ciclo for. En este caso es el ciclo for donde se cierra en la línea 21. Se observa que la instrucción print no nos lleva al tabulador. De resto, de ahí hacia arriba, todas esas líneas de código hacen parte del ciclo for. En la línea 9, continuando a la variable p, le asignamos la variable i. Esta variable i es la del ciclo, recuerde. Entre las líneas 11 y 16 vemos otra estructura repetitiva, en este caso un ciclo for también. La variable controladora va a ser la j y va a tomar valores entre i más 1 hasta 10. Luego dentro de este ciclo vemos entre las líneas 13 y 16 una sentencia condicional. Observe que esta sentencia también puso un tabulador dentro de este ciclo for, dentro de este segundo ciclo for.
lo cual indica al compilador que esta sentencia condicional hace parte de este ciclo for de la línea 11. Entonces la condicional, recuerde, permite a un algoritmo tomar dos o más caminos alternativos. En este caso la condicional es línea 13, si, o sea, if lo que tiene el vector Beck en la posición J es menor que auxiliar, entonces, en caso de ser cierto, línea 15, auxiliar le va a asignar lo que tiene el vector Beck en la posición J. Y línea 16, a la variable P le va a asignar J. Observe nuevamente cómo las líneas 15 y 16 llevan un tabulador. ¿Por qué? Porque hacen parte de la condicional de la línea 13. Y la condicional también termina con dos puntos, así como los ciclos for, como los ciclos while. Entonces observe cómo se va ordenando el código de manera sencilla en Python, ¿sí? En Python nos obliga pues a poner sangrías o tabulaciones, pero esto es mejor, así un programa más flexible y ya sabemos entonces lo que permite ahorrar esas llaves que en algunos casos se hace pues como engorroso e incómodo. En la línea 18 vemos la instrucción al vector Beck en la posición P le asigna lo que tiene el vector Beck en la posición I. Observe que esta línea va dentro del ciclo, hace parte del ciclo, del primer ciclo for de la línea 6, porque tiene ese tabulador con respecto a esa línea, pero no hace parte del segundo ciclo for de la J, mucho menos va a ser parte de la sentencia condicional que está dentro de ese ciclo for de la J de la línea 11. Y en la línea 19 al vector Beck en la posición I le asigna auxiliar. Esta línea también hace parte del primer ciclo for. Y es aquí entonces en donde se está almacenando ese dato menor que se encontró en ese ciclo for de la J. Ahí se recorrió nuevamente todo de parte del vector, se halló el menor y de acá se ubican las posiciones respectivas. En Beck P, línea 18 y Beck I, línea 19. Ahí se están llenando las primeras posiciones con los datos menores que se han encontrado. Por último, en la línea 21 imprimimos el vector, o sea, print Beck. Esa función print permite mostrar datos por consola, es decir, por pantalla. Y simplemente para imprimir un vector o una lista con datos, imprimimos el nombre del vector, que en este caso se llama Beck. Observe la flexibilidad y facilidad que ofrece Python también. Mire que en otros lenguajes para imprimir un vector necesitamos hacer uso de las estructuras repetitivas de los ciclos. En este caso simplemente se pone nombre y automáticamente Python imprime toda la lista ordenada. También la función print sirve pues obviamente para imprimir mensajes en texto. Esos mensajes deben de ir entre comillas. Y también variables o listas como en este caso. Para separar el texto de las variables se debe de anteponer o se hacen las separaciones por medio del símbolo más de suma, ¿sí? Y el texto obviamente debe ir entre comillas dobles. Esta fue la tutorial ejercicio de ordenar un vector por el método ordenamiento selección. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra